con el ejercicio del día de ayer. Este ejercicio en el que se pedía determinar alguna torca y alguna fuerza necesaria para que, de acuerdo al problema, una bola de 3.6 kilogramos de masa fuese acelerada a 7 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, de hecho, a ver, déjenme ver. Ah, no, ya lo teníamos. Ah, menos mal. Menos mal. No, vamos entonces a revisar este ejercicio. A ver, ese tipo de ejercicio que tenemos ahora por realizar se asemeja mucho al tipo de problema que, si ustedes recuerdan, se presenta en la parte de dinámica cuando revisamos la segunda ley de Newton. Cuando se hablaba de planos inclinados, de objetos que estaban unidos con ayuda de una cuerda y demás. Si recuerdan también, mencionábamos algunas condiciones que se debían de cumplir para poder resolver ese tipo de problemas. Algunas consideraciones que hacíamos es que, por ejemplo, la cuerda no se estiraba. Eso ya nos permitía a nosotros establecer, por ejemplo, que el movimiento de un bloque, como en este caso, este que está descendiendo, afecta directamente al movimiento del otro bloque con el que está conectado. Eso se traduce entonces en que la aceleración con la que estos dos bloques se van a estar moviendo en módulo son los mismos. Otra consideración que hacíamos, si recuerdan, es que, hablando de tensiones, estas tensiones debían ser del mismo valor. El módulo tenían que tener el mismo valor. Eso ya nos permitía resolver el problema, resolver un sistema de ecuaciones, etc. La situación va a cambiar ahora. Recuerden ustedes que en esta última parte del curso estamos intentando acercarnos lo más posible a los objetos reales. Y en ese sentido, cuando una polea se emplea para, por ejemplo, subir o bajar algún objeto, la polea no es un objeto inmóvil, sino que va a estar, en este caso, girando alrededor de su punto central. Es decir, aquí, además del movimiento vertical que van a estar efectuando estos objetos, hay que tomar en cuenta el movimiento rotacional de la polea. ¿Por qué tiene que suceder esto? Bueno, porque si tomamos en cuenta el movimiento de la polea, resulta que las tensiones no van a ser iguales. La tensión en estos que actúan en la polea no va a ser la misma que los que tenemos aquí. No van a ser iguales. ¿Por qué? Porque si lo fueran, tenemos aquí este ejemplo, aquí está. Si la tensión, pensemos que esto es la polea, si la tensión que actúa en su lado izquierdo es la misma que actúa de su lado derecho, como ambas fuerzas tienen el mismo brazo de palanca, las torcas, la suma de torcas daría una torca cero. Por lo tanto, no habría rotación. Y por lo tanto, estos objetos pues no se moverían de forma vertical. ¿De acuerdo? Esa es la parte importante ahora. El considerar un objeto con sus características lo más apegadas a la realidad implica ciertas modificaciones en los supuestos que ya habíamos trabajado con la anterioridad. Así que aquellos ejercicios que resolvimos en su momento, en el que involucrábamos cuerdas y poleas, se pueden rehacer una vez más, pero considerando ahora que la polea es un objeto que va a estar rotando alrededor de un punto fijo. Bueno, vamos a hacer este ejercicio para ver justamente cómo opera esta idea.
¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer... la primera forma que pueden ustedes comenzar a analizar este problema? Independientemente de esta parte de la polea. Si se les pidiera determinar la aceleración, como sucede en este caso, se tienen dos masas conectadas por una cuerda inelástica sin masa que pasa alrededor de una polea. La polea tiene un radio R y un momento de inercia I con respecto a su eje. Determine la aceleración de las masas MA y MB y compare eso con el caso en el que se desprecia el momento de inercia de la polea. A ver, si regresamos a ese tipo de modelos en las que la polea no se mueve, realmente no nos interesa lo que suceda con ella, ¿cómo se inicia? Con el método con el procedimiento. Podría ser con un diagrama de cuerpo libre. Muy bien, exactamente. Construimos un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Muy bien. Para la caja o el bloque A, el de la izquierda, ¿cuántas fuerzas están actuando? ¿Cuántas fuerzas incluirían ustedes en su diagrama de cuerpo libre? ¿Y en qué eje estarían actuando dichas fuerzas? La tensión de la caja en el eje Y Ok. y el peso también de la caja. Ok. ¿La fuerza tensión en qué dirección? En el eje Y positivo. Positivo. Ok, muy bien. La tensión sobre la caja en el eje Y positivo. ¿Y el peso? Su vector peso. En el eje Y, pero negativo. Muy bien. En el eje Y, pero negativo. Correcto. Muy bien. Así que, por ejemplo, en esta tabla tendríamos la tensión sobre la caja o el bloque A hacia positivo, el peso de esa caja A en dirección negativa, pero en la última celda, ¿qué dato tendremos que colocar? Recuerden que ahí va M por A. ¿Qué se tendría que incluir en esta celda? Que sea acorde al movimiento que va a experimentar ese bloque A. Sería la masa A por la aceleración en... Muy bien, una masa que vamos a llamar MA para distinguirla de la otra. Una aceleración, muy bien. ¿Y esa aceleración qué signo tiene que tener? Es decir, ¿qué dirección? Positiva porque va hacia arriba, ¿no? Muy bien, positiva porque ese bloque va a ascender, correcto. ¿Qué resultaría entonces para la caja B? ¿Cuáles son las fuerzas presentes? Y Sería el peso, que sería en el eje Y negativo. ok, Sería también la tensión, que está en el eje Y positivo. ok, muy bien. Y al último daría la masa por aceleración, pero esta aceleración sería negativa porque va hacia abajo, ¿no? Bueno, todo sería Exactamente, negativo. exactamente. Es correcto. La tensión
en la caja B sería positiva, su peso sería también el GY, pero dirección negativa, y en esta última celda, esta aceleración tendría que ser negativa, porque como vemos, pues va hacia abajo, se está desplazando hacia el suelo, digamos. Y aquí va, así iría su tabla que ustedes pueden obtener pues de analizar su diagrama de cuerpo libre. Bien, pues bien, digamos, a veces pues, con la suficiente práctica, a veces ya no es del todo necesario recurrir al diagrama de cuerpo libre para obtener las expresiones. Pero bueno, todo depende de cómo se sientan ustedes para analizar este tipo de problemas. Bueno, con esto que se acaba de comentar, tenemos estas ecuaciones entonces. Para la caja A, la de la izquierda, la tensión apunta hacia arriba, el peso está dirigido hacia abajo, y como resultado de estas dos fuerzas, esta caja va a estar acelerada hacia el eje Y positivo. Para la caja B, la de la derecha, tenemos la tensión en la Y positiva, peso en dirección negativa, y como resultado de estas dos fuerzas, este objeto va a tener una aceleración, pero en dirección de las Y negativas. Muy bien. Ahí están nuestras ecuaciones. Vean, esto es algo que ya habíamos visto en otro tipo de problemas, pero ya es algo conocido. ¿Qué es lo nuevo que hay que trabajar aquí? El hecho de que esta polea va a girar. Así que, en esta situación, hablando concretamente de la polea, tenemos que analizar lo que sucede con su movimiento rotacional. Sobre esta polea tiene que actuar una torca total. Esta torca total es la suma de dos torcas individuales. Una primera torca la está generando la tensión en la cuerda. Vean aquí. Tenemos una tensión que apunta hacia arriba. A esta fuerza vamos a llamarla acción. De acuerdo a la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto y actuando en un objeto distinto. Esta fuerza actúa en el bloque. La fuerza reacción no tiene que actuar en el bloque, actuará en la polea. Y allí tenemos esa tensión. ¿Cuál es la distancia que separa al eje de rotación de esta polea con el punto de aplicación de esta fuerza, tensión A? Espero que se pueda notar. Aquí tenemos el eje de rotación. Tenemos aquí el vector que va del eje de rotación al punto en el que se está aplicando esta fuerza, que es en esta superficie, o la parte izquierda de la polea. Y como os comenté en el chat, es correcto, este vector tiene como módulo el radio de la polea. Así que un brazo de palanca y una fuerza, eso nos da una torca. Así que esta fuerza está generando una torca. Va a poner a girar a la polea en una cierta dirección.
en un cierto sentido. ¿Qué pasa con el otro bloque? Nuevamente, recordemos la tercera ley de Newton. A toda acción, esta es la acción, la fuerza de tensión que actúa sobre el bloque B genera una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto, actuando en otro objeto. Aquí tenemos esta reacción, la tensión B. Nuevamente, podemos notar que el vector R, que va del eje de rotación, que justo pasa por el centro de esta polea, al punto de aplicación de la fuerza, también mide o tiene como módulo el radio de la polea. Así que un brazo de palanca y una fuerza generan una torca. Esta torca, la generada por la tensión B, hará que esta polea gire en algún sentido. Hasta aquí, preguntas o comentarios sobre esta parte ligeramente nueva en comparación a lo que ya habíamos visto como parte de la dinámica en poleas. Así que no, profesor. Muy bien. Bueno, si es así, entonces, bueno, con esto espero que quede claro a qué estamos haciendo referencia aquí. Esta tensión A, perdón, esta torca A es generada por esta fuerza de tensión A. Esta torca B está siendo generada por esta fuerza. Pero ahora, para que el movimiento se ejecute como tiene que ser, es decir, el bloque B descienda y el bloque A ascienda, ¿en qué sentido tiene que girar la polea? ¿Sentido horario? Exacto, en sentido horario. Y por lo tanto, ¿qué signo tiene que tener la aceleración angular con la que esa polea va a tener que girar? ¿Negativa? Exactamente. Tiene que tener un signo negativo. Por esa razón, en nuestra ecuación de la segunda ley de Newton para rotaciones, vean, esta torca total se iguala a inercia rotacional por aceleración angular con signo negativo, porque queremos que esta polea gire en sentido horario. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien, bueno, pues listo, ya tenemos, vean, dos ecuaciones que nos hablan de la segunda ley de Newton traslacional, la que ya conocíamos. Esto realmente yo espero que no les cause conflicto, es algo bastante ya usual, pero esta es la nueva ecuación que tenemos que introducir ahora. Una que nos habla solamente de lo que está pasando con la polea. Esta polea tiene que estar rotando. Y aquí este signo negativo nos está indicando en qué dirección se tiene que, bueno, en qué sentido se tiene que realizar las rotaciones. Bueno, el siguiente paso es pues tratar de resolver este sistema de ecuaciones que pues está aquí apareciendo. Aquí claramente necesitamos expresar a las torcas o los momentos de fuerza en términos de las fuerzas que las están generando. Por ejemplo, en términos de fuerza y brazo de palanca, la torca A, ¿cómo se expresa? Y claro, también con qué signo, de acuerdo a su dirección. A ver, esta torca A, en términos de fuerza y brazo de palanca, ¿cómo se expresa y qué signo tiene?
A ver, si utilizamos la sugerencia del chat, que es R cruz F, supongo que lo estamos pensando en un producto vectorial. Ok, se puede hacer de esa manera. ¿Cuáles serán las componentes del vector R? El asociado, el brazo de palanca asociado a la fuerza de tensión A. Lo escribo y me dicen si no es claro para algunos. Menos R 0, 0. Ese vector R es el que aquí está apareciendo, el que se dibuja en color azul. Sus componentes son menos R en dirección I, 0 en dirección J y 0 en dirección K. ¿Sí es claro para todos esta afirmación? ¿Cuáles son las componentes del vector fuerza? Sería R positiva. ¿Cómo, perdón? R positiva. No, estamos hablando del vector fuerza ahora. Estamos analizando la torca generada por la tensión A. Ya tenemos el vector R, el vector que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. ¿Qué forma tiene el vector fuerza para este problema? 0 en dirección I. ¿Cuánto en dirección J? Menos TA. Porque este vector está orientado sobre el eje Y dirigido hacia abajo. Por eso menos tensión A en el eje o en la dirección J. Y 0 en la dirección K. ¿Cuánto da este producto vectorial? Más R T A. Ajá. No, todo lo demás sería 0. Ok. ¿En qué dirección es ese resultado? Porque recuerden que la torca es un vector. Sería positiva, ¿no? Y iría en sentido antihorario. Pero el vector torca, ¿en qué dirección queda? Ahora tendría que ser horario. ¿IJ o K? Ah, em, La torca es un vector. Recuerden, hicimos un ejercicio en la clase de ayer. Aquí está. en K, ¿no? Ok. Bueno, espero que sea claro para todos, pero es correcto. Este desarrollo del determinante arroja que la torca asociada a esta fuerza es R
TA, dirección K. Por lo tanto, es una torca positiva, es decir, la rotación que va a generar esta fuerza va en sentido antihorario. Igualmente lo comentamos con estos casos, ¿no? Con estos dibujos. Una torca que apunte en dirección K positiva, bueno, Z positiva, nos habla de una torca que produce una rotación antihoraria. ¿Qué pasa con la otra fuerza? Con la tensión B. ¿Qué cambiamos de todo lo que tenemos en el determinante? R positivo. R es positivo ahora porque apunta en dirección X positiva. Muy bien. ¿Algún otro cambio? Sería menos TB igual. La tensión sería B, ya no sería A. Ok, muy bien. La tensión sería TB, pero seguiría yendo hacia abajo, ¿no? Sí, sigue siendo negativa. Muy bien. Si hacen el producto vectorial, Sería menos RTB, ¿no? ¿en qué dirección tendremos ese vector? Igual en K. Ok, también en K. Entonces, la torca, hablando vectorialmente, la torca producida por esta fuerza sería menos RTA dirección K. Muy bien. Y esa torca, ¿No es RTB, profe? perdón, sí, RTB menos RTB en la dirección K. Es correcto. Y esa torca, ¿de qué nos estaría, qué nos estaría indicando entonces, hablando de las rotaciones? Que gira en sentido horario. Exacto. Tendríamos una rotación en sentido horario, como hemos comentado en la clase de ayer. Ahí está. Pues esta es una forma de obtener la torca. Otra forma, recuerden ustedes, es mediante el módulo del vector R por el módulo del vector fuerza por el seno del ángulo que hay entre ellos, justo como se hizo en el primer ejercicio, este del sube y baja. Vean que es muy parecido. Así que bueno, hay varias formas de obtener la torca. Eh, traten de aplicar siempre con el que se sientan más cómodos, con el que tal vez les genera menos confusión o les sea más rápido. Pero sin importar cuál método ocupen, tendremos que llegar al mismo resultado. Muy bien. Pues entonces podemos escribir estas torcas en términos de las fuerzas de esta manera. Aquí está. Tensión A por el vector R, el radio del cilindro, de la polea, con signo positivo, porque esta torca genera vueltas en sentido antihorario. Aquí tenemos menos tensión B por el radio de la polea. El signo negativo porque, como vimos, genera rotaciones en sentido horario. Podemos factorizar aquí los términos TA menos TB, porque tienen en común el radio de la polea, y llegamos a esta última ecuación. Bien, hasta aquí, preguntas o comentarios, jóvenes, sobre el desarrollo de la ecuación que estamos nombrando como 2. Parece que no, profe. No, profesor. Muy bien, ¿cuántas incógnitas, ahora hay que notar, tenemos en el problema? A ver, ¿cuántas incógnitas podemos identificar? ¿Tres? ¿Cuáles son? La, las de la segunda ley de Newton serían las aceleraciones Ok, y, y en las que acabamos de calcular de la torca total, ah,
bueno, sería lo que es igual a menos i, y no, no me acuerdo cómo se les llama. Es la inercia rotacional y la Ajá. aceleración translacional, ¿no? Ok, aquí, vale. Tenemos en la primera línea, en la ecuación que nombramos 1, tenemos como incógnitas las aceleraciones. Claramente las aceleraciones. De hecho, pues, es lo que estamos buscando. Muy bien. También tenemos las tensiones. Realmente no conocemos las tensiones que se están presentando en la cuerda. Así que tenemos una, dos, y la otra incógnita son las aceleraciones. Y en la ecuación de abajo tenemos también tres incógnitas. Nuevamente las tensiones y esta aceleración angular. Así que si hacemos una cuenta, estamos obteniendo 4 incógnitas, 2 tensiones, una aceleración lineal y una aceleración angular. Vean, 4 incógnitas. Y tenemos una, dos, 3 ecuaciones. Pero aquí viene la parte importante. Algo que en su momento habíamos hecho en este tipo de problemas. Vamos a considerar que la cuerda es inelástica, de hecho el problema lo dice, y que no resbala conforme se realiza el movimiento. Imaginemos esta situación. Este bloque descendiendo y al mismo paso que va descendiendo, este otro bloque va subiendo. Pero si tomamos en cuenta que la cuerda en la polea no va a resbalar, es decir, que hay cierto arrastre ahí, cierto agarre, cierta fricción, esta cuerda va a hacer girar en la misma proporción, en el mismo momento, a la polea. O sea, todo va a estar en movimiento. ¿Sí queda claro esta idea? Lo que tratamos aquí de indicar al decir que la cuerda no es inelástica y que no resbala de la polea. ¿Por qué es importante hacer esta consideración de que la cuerda no resbale de la polea? Bueno, porque eso va a indicarnos lo siguiente, que la aceleración con la que estas dos cajas o bloques van a estarse moviendo, al menos en módulo, va a coincidir con la aceleración tangencial en la polea, en el borde de la polea, la cual, pues sabemos, lo dedujimos ya algunas clases pasadas, que la aceleración tangencial en módulo es igual a la aceleración angular por el radio. En este caso, el radio de la polea. A ver, déjenme ver si por acá quedó. Creo que no. No, vamos a ir a una pizarra anterior. Por acá lo teníamos, justamente por acá. Aquí está. La aceleración tangencial, bueno, módulo de la aceleración tangencial es igual a el radio, en este caso de la polea, por la aceleración angular con la que va a estar rotando. Esta aceleración angular que se va a estar presentando es justamente debido a las fuerzas que están actuando a través de la cuerda y que en conjunto pues hacen girar a la polea. Así que vean, de esta manera podemos notar que esta cantidad que inicialmente era una incógnita se puede relacionar con cualquiera de las aceleraciones de estos bloques.
Así que procedemos a hacerlo de la siguiente manera. De las primeras ecuaciones, obtenemos la ecuación 4 y la ecuación 5. Podemos notar aquí de la ecuación 3 que solamente hay una aceleración tangencial o una aceleración lineal. No es que exista una para cada bloque y una para la polea, sino como todo esto está de alguna manera conectado perfectamente, el movimiento de un objeto afecta a los otros dos. Por lo tanto, podemos igualar sus aceleraciones, tangenciales o lineales. Así que la ecuación 1 de la izquierda da lugar a la ecuación 4. La ecuación 1 de la derecha da lugar a la ecuación 5. Hasta aquí, todo bien con este cálculo. Solamente se despejó la tensión A y la tensión B en cada ecuación. Y dejamos de utilizar aceleración A y aceleración B porque realmente es una única aceleración, no hay dos. Simplemente una aceleración general. Bien, ¿qué pasa con la ecuación 2? En la ecuación 2, quiero que se compare, lo que hacemos es lo siguiente. Esta aceleración angular la expresamos en términos de la aceleración lineal. Y nos queda esto. Este término, la aceleración angular, la despejamos de esta ecuación y nos queda aceleración, la general, la que aplica para los tres objetos, entre el radio de la polea. Y ya después lo único que hacemos pues es despejar a la resta de estas dos tensiones. ¿Preguntas o comentarios sobre sobre estas tres ecuaciones que vamos a estar trabajando? Bien, pues ya con estas ecuaciones, vean que podemos sustituir la ecuación 4 y la ecuación 5 en la ecuación 6. De esa manera ya nos deshacemos, nos olvidamos de lo que sea que valgan las tensiones, porque realmente no es una de las variables que queremos conocer. Y nos concentraremos en despejar la aceleración A. Así que haciendo estos pasos, sustituyendo la ecuación 4 y 5 en la ecuación 6, obtenemos esto. Hacemos álgebra básica, juntamos los términos semejantes. Aquí este término
incluye las masas y la aceleración debido a la gravedad. Este otro término incluye a las masas, pero a la aceleración a nuestra incógnita. Así que esta incógnita, o este término, mejor dicho, lo podemos después juntar con el que tenemos a la derecha de nuestra ecuación para finalmente despejar a la variable a. Y obtenemos este resultado. Esa es la aceleración con la que todo ese sistema va a estarse moviendo. Preguntas o comentarios, jóvenes, sobre este resultado que pues, prácticamente es el que estábamos buscando. Como pueden ver aquí, la aceleración con la que todo este sistema se va a estar moviendo depende de la inercia rotacional de la polea. Aquí vemos esa dependencia explícita. Depende de la inercia rotacional. ¿Qué pasa cuando en los problemas anteriores, los que hacíamos, o los que mejor dicho, hicimos cuando revisamos por primera vez la dinámica utilizando las ecuaciones de Newton? Bueno, pues prácticamente hacíamos, sin decirlo claro, lo escondíamos perfectamente, eh, hacíamos que esta inercia rotacional, la de la polea, no existiera, no la contábamos. Eso significa que esto se hacía cero. Así, sin ningún argumento válido. O sea, bueno, lo único que decíamos era que la masa de la polea era despreciable. Ustedes lo pueden verificar si se van a los capítulos del libro de ese tema. Cada problema que aparecía, o que aparece, mejor dicho, cuando se involucran poleas, mencionan despreciando la masa de la polea. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que la inercia rotacional no se cuenta. Y si la inercia rotacional no se cuenta, esto que tenemos aquí se iguala a cero. Y si esto se iguala a cero, ¿qué implica? Que la tensión A es igual a la tensión B. Y esa era la afirmación que nosotros trabajábamos en aquel entonces. Pero cuando la masa, en el caso de la polea, no es despreciable, sino que sí se toma en cuenta, entonces lo que hay que construir adicional a todo lo anterior es la ecuación de las torcas presentes. Y aquí ya las tensiones no pueden ser las mismas, porque si fuesen las mismas, no habría aceleración angular. Y si no hay aceleración angular, quiere decir que la polea no está girando. Y si no gira, pues estos bloques están en equilibrio, están estáticos, están en reposo.
En el caso en el que se desprecie la inercia rotacional de la polea, pues recuperamos este resultado, que ustedes pueden, si gustan hacerlo, lo pueden obtener resolviendo todo este problema, pero considerando que la polea tiene masa despreciable. Es decir, se olvidan de esta ecuación, de la ecuación 2, no la consideran y asumen que las tensiones sí son iguales, justo como lo hacíamos ya hace un tiempo. Si lo hacen, van a llegar a este resultado. Así que bueno, en resumen, lo que vimos en dinámica anteriormente, pues era un poco simple. Hasta cierto punto era simple porque pues no estábamos tomando en cuenta todos los factores, como se trata justamente de lo que sucede con la polea. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este último resultado? Parece que no, profesor. Muy bien, bueno, pues para ya casi acercarnos a la parte final, vamos a tomar en cuenta el siguiente ejercicio. En este problema nos comentan que hay una rueda que tiene masa m y radio r, que está situada verticalmente sobre el piso, como se puede ver en la figura. Se quiere ejercer una fuerza F de manera horizontal o de forma paralela al suelo, que pasa justamente por su punto central. Es decir, si esta rueda tiene masa uniforme, entonces su centro de masa está justamente en este punto. Así que la fuerza F que queremos buscar estaría aplicándose justo en el centro de masa. Bueno, se quiere aplicar esa fuerza de manera que pueda subir un escalón contra el cual descansa. Así que esta fuerza que se está buscando tiene que ser la suficiente como para hacer que esta rueda suba el escalón. El escalón tiene una altura h que es menor al radio de la rueda. Con todo eso que nos comentan, nos preguntan, ¿cuál fuerza mínima F es la que se requiere para lograr esto? Lograr que la rueda suba este escalón. Bueno, podemos tomar en cuenta este diagrama. En este diagrama resumimos varios puntos importantes. Aquí se está mostrando, voy a hacer la comparación. ¿Está? En esta figura o en este esquema, vean, se está mostrando la fuerza F paralela al suelo. Ahí está en color verde. Se está mostrando la altura del escalón. Y algo igualmente importante. Tenemos que notar que esta rueda va a realizar un movimiento rotacional, no sobre su centro, no sobre un eje que pasa por su centro, sino por este punto en el que la rueda está entrando en contacto con el escalón. No sé si queda claro cómo se estaría dando entonces la rotación que va a experimentar la rueda.
La rueda inicialmente está descansando sobre el suelo. Cuando esta fuerza F se aplica, lo que va a hacer es ponerla a girar de manera que el punto de rotación sea justamente ese punto que se acaba de señalar, el punto en el que está en contacto el escalón y la rueda. Vean entonces que la rotación va a suceder así. Así que la rueda no va a girar alrededor de su centro, como lo haría, por ejemplo, la rueda de una bicicleta, cuando la bicicleta se pone a andar. La rueda completa va a girar alrededor de este punto, en el que se toca su superficie y el escalón. Teniendo en cuenta esta situación, tenemos entonces que tomar en cuenta esta distancia. Esta distancia R menos H es la distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza F y el eje de rotación, construido de forma ortogonal. Aquí pueden ver también, aquí esta línea, si dibujamos esta línea recta, esta línea también es ortogonal al vector fuerza. Así que esta distancia que hay entre la línea de acción de la fuerza F y el eje de rotación, construida de forma ortogonal, mide R menos H. ¿Qué pasa por su parte con la otra fuerza que va a estar presente, que es el vector peso? Bueno, el vector peso, cuando se dibuja este vector en un objeto sólido, en un objeto con una cierta forma, debe quedar claro que ese vector siempre actúa sobre el centro de masa. ¿De acuerdo? Siempre va a actuar sobre el centro de masa. Si tenemos, por ejemplo, una estructura un poquito más complicada en cuanto a la forma, por ejemplo así, imaginen, un hacha o algo, su centro de masa, supongamos que se encuentra, por ejemplo, aquí. Imaginemos que en esta pieza, el centro de masa se ubica en este punto. A la hora de analizar su dinámica, por ejemplo, las torcas que pueden estar actuando o las fuerzas, el vector peso en particular siempre se va a dibujar pasando por su centro de masa. Y es lo que está sucediendo aquí. Esta rueda es uniforme. Sabemos, por lo tanto, que su centro de masa tiene que coincidir con su centro geométrico. Por esa razón, el vector W se está dibujando justamente en su punto central. Y más aún, este vector peso está a una distancia que vamos a llamar D del eje de rotación. Y además esta distancia D, como ven, es ortogonal. Así que es el brazo de palanca.
Bien, pues todas estas fuerzas tienen que generar la torca necesaria para lograr que este objeto pues gire en torno a este punto de color blanco y logre subir el escalón. Tenemos la torca que provoca el vector peso más la torca que estaría generando el vector fuerza. Y estas dos tienen que ser tales que den como resultado una torca total que permita que esta rueda gire según lo que tenemos ahí mostrado. Yo espero que sea claro para todos que la torca generada o debida al vector peso genera rotaciones en sentido antihorario. Por esa razón es positivo. Mientras que la fuerza F que estamos queriendo identificar, cuando se aplica, tiende a generar torcas en un sentido horario. Por eso el signo negativo. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre la figura o sobre el resultado de la torca total que está escrita en la parte inferior? Bien, finalmente, para encontrar la fuerza mínima que nos está pidiendo el problema, nos pregunta qué fuerza mínima se requiere para lograr que este objeto, esta rueda, logre pasar el escalón. Bueno, la fuerza mínima se logra cuando la suma de las torcas es cero. Aquí hay que notar algo. Cuando una torca se aplica, va a generar rotaciones. Esas rotaciones tienen dos sentidos, horario o antihorario. Pero el menor valor que puede tomar esta torca siempre va a ser cero. Aunque ustedes puedan decir, bueno, ¿qué pasa si tengo una torca de menos 1.5 Newton metro? Ahí podrían argumentar, menos 1.5 está por debajo del cero. Es menor a cero. Ese debería ser la torca mínima. Pero bueno, pero recordemos que este signo menos que aquí aparece solamente nos indica la dirección. Ese es su único trabajo, o la interpretación de ese signo. La torca realmente tiene este valor, 1.5 Newton metro. Así que aunque numéricamente, aritméticamente, este menos 1.5 está a la izquierda del cero, el signo menos solamente indica dirección o sentido en este caso, en el movimiento rotacional, es sentido. Así que no importa qué tan negativo sea, pueden poner aquí menos 1000 Newton metro y decir sigue siendo más negativo.
pues el signo menos solamente indica sentido. La torca realmente tiene un valor de 1000 Nm, no es la más pequeña. La más pequeña se va a lograr justamente cuando la torca total sea 0. Así que de la ecuación que tenemos arriba, si igualamos a 0, pues encontramos el valor de la fuerza mínima. Cualquier otra fuerza por arriba de ese valor, sin ningún problema, logra que esa rueda logre saltar el escalón. Aquí nos quedamos con la fuerza más pequeña posible. Y esa se logra, repito una vez más, cuando la torca total tiene el valor de 0. ¿Preguntas o comentarios, jóvenes, sobre este resultado para este problema? Creo que no, profesor. Muy bien, bueno, pues vamos finalmente a pasar con el último ejercicio de este día. Y que sería también el último relacionado con este tema de la dinámica desde el punto de vista de la segunda ley de Newton para rotaciones. Aquí tenemos el siguiente problema. Se tiene una varilla uniforme de masa m y de longitud L que puede girar libremente, es decir, se ignora la fricción con respecto a una articulación fija o pivote. Así que aquí está una especie de bisagra en el cual está montada esta varilla y alrededor de la cual pues puede estar girando. La varilla se mantiene en posición horizontal y luego se suelta. Así que aquí alguien la está sosteniendo y después la deja caer libremente. Claramente, como esta barra o varilla no está totalmente libre, sino que está anclada a este pivote, una vez que se suelta, pues no va a caer hacia el suelo, sino que va a realizar una rotación alrededor de este punto. Digamos que va a realizar una rotación en este sentido. Tanto como se lo permita la pared con la que está, en la que está este pivote. Bueno, se suelta y en ese momento, cuando usted ya no ejerce fuerza para sostenerla, nos pide determinar, inciso A, la aceleración angular de la varilla e inciso B, la aceleración lineal de la punta de la varilla. Suponga que la fuerza de gravedad actúa en el centro de masa de la varilla, como se indica. Bueno, como ya sabíamos o ya se habíamos comentado en el ejercicio anterior, el vector peso, la fuerza de gravedad, siempre va a actuar sobre el centro de masa de los objetos sólidos. Lo vamos a poder dibujar justo en esta posición siempre. Bien, ¿cómo determinamos la aceleración angular con la que esta varilla va a estar realizando la rotación una vez que se deja libre?
Para encontrar la aceleración angular con la que esta varilla va a estar rotando, basta con aplicar la segunda ley de Newton para rotaciones. La aceleración angular depende de la torca que genera dicha rotación y de la inercia rotacional. Para empezar, ¿qué fuerza es la que genera esta torca? Muy bien, el vector peso, ese que tenemos aquí, estaría generando, sería de hecho la única fuerza que estaría generando la torca para que esta varilla comenzara a rotar una vez que se deja libremente. ¿Y cuál será el brazo de palanca para esa fuerza? Muy bien, el brazo de palanca es justamente L medios, la mitad de la longitud total de la varilla, porque está actuando esta fuerza justamente en el centro de masa. Bien, ¿y la inercia rotacional cuánto vale? Lo podemos checar en la tabla, ¿no, profesor? Muy bien, pueden checar en la tabla. ¿Y cuál de los datos en la tabla es el que estarían ocupando para este caso concreto? Sería la de 1/12 por ml al cuadrado. M por L al cuadrado. ¿Esa inercia rotacional se ajusta al problema? ¿Coincide? Mm, A ver, ese valor de 1/12 de la masa por el cuadrado de la longitud, ¿qué condiciones tiene que verificar? Es decir, el eje de rotación, ¿cómo está construido o cómo se está considerando para ese tipo de inercia rotacional? A la mitad de la varilla. Exacto. Y en este caso es lo que se está presentando aquí. No, entonces sería 1/3, igual por la masa por la longitud del cuadrado. Ok, ¿por qué? ¿Por qué ese valor? Ah, porque se está efectuando en una orilla de la varilla. Exactamente. Como la varilla está rotando no sobre su punto central, sino por un eje que pasa por su extremo, bueno, uno de sus extremos, la inercia rotacional que se ajusta a esa situación es la que tiene el factor 1/3 de la masa por el cuadrado de la longitud de la varilla. Esto que tenemos aquí. Así que vean, por eso es muy importante que chequemos bien, que comparemos la situación de un problema que se está presentando con la tabla de inercias rotacionales. Y tienen que coincidir. El eje de rotación tiene que estar en la misma circunstancia que aquellos que están reportados en tablas. Bien, adicional, podemos notar que bueno, espero que para todos sea claro. Este vector peso
sí está generando la torca que produce la rotación. Y además está generando una rotación en sentido horario. La varilla va a girar en sentido horario. Por lo tanto, la torca tiene signo negativo. Bien, pues teniendo eso en cuenta, pueden ustedes determinar el valor de la aceleración angular. Basta simplemente con que dividan estas dos cantidades. Aquí está. La aceleración angular con la que esta varilla va a estar girando cuando se deja caer libremente tiene un valor de 3 medios de g entre L. La aceleración debida a la gravedad entre la longitud total de la varilla. Este signo negativo nos recuerda que las rotaciones van a tener un sentido horario. Y finalmente, ¿cómo encontramos la aceleración lineal de la punta de la varilla? Bueno, pues hay que recordar que por acá lo teníamos. Bueno, vamos a retomarlo aquí. Bueno, mejor acá. Aquí está. La aceleración lineal o tangencial que va a experimentar el extremo libre de la varilla se relaciona con la aceleración angular a través de la distancia que hay entre el eje de giro y el punto en el que deseamos calcular esa aceleración tangencial. En este caso, ¿cuánto mide esa separación? Queremos calcular la aceleración que experimenta esta parte de la varilla. Ya tenemos la aceleración angular. Lo único que habría que hacer es multiplicar por L y tendríamos la aceleración tangencial con la que el extremo de la varilla estaría descendiendo, que es 3 medios de la aceleración debido a la gravedad. Es decir, que si midiéramos la aceleración de esta pequeña parte, de esta sección, conforme va descendiendo, conforme desciende, hasta llegar a un punto por acá más bajo, esta sección avanza con una aceleración lineal que tiene esta dirección y este módulo. Hacia abajo en el eje Y un módulo de 3 medios de la aceleración debido a la gravedad. ¿Preguntas o comentarios, jóvenes, sobre este último ejercicio?
No, profe. Muy bien. Bueno, pues jóvenes, con este ejercicio, pues estamos básicamente terminando el material para, bueno, para este curso. Queda pendiente un último tema que tiene que ver con la combinación del movimiento rotacional con el movimiento traslacional. Un ejemplo clarísimo de esto es lo que se observa cuando una rueda de bicicleta, por ejemplo, o de un automóvil, avanza. Está rotando sobre un eje que pasa por su punto central, pero al mismo tiempo está avanzando de forma lineal. A ese tipo de movimiento es el que estaríamos pendiente de revisar y que a la hora de hacer el análisis, por ejemplo, energético, tenemos que tomar en cuenta que ahora la energía cinética tiene, bueno, se compone de dos partes o tiene contribuciones de dos tantos. El primero, el que ya habíamos conocido desde finales del segundo parcial. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa energía nos habla de energía cinética traslacional. Una partícula avanza en línea recta. Pero ahora hay que agregar o tomar en cuenta que una partícula puede no solamente avanzar en línea recta, sino que al mismo tiempo puede ir dando vueltas. En ese sentido, entonces incluimos este término. Una energía cinética rotacional. Vean que depende de la inercia rotacional y de la velocidad angular. Pero recordemos que la velocidad está relacionada con la velocidad angular a través del radio. Esta R es el radio de la rueda de bicicleta, del radio de la llanta. Si hablamos, por ejemplo, de una pelota que está dando vueltas sobre el suelo, a la vez que avanza, entonces esta R sería el radio de una esfera. Bien, este tema ya no lo vamos a ver en clase. La última clase justamente sería este día. Así que ese tema ya les va a aparecer en las notas para que ustedes lo repasen por su cuenta. Básicamente es regresarnos al tema de conservación de la energía mecánica y el único cambio que hay que tomar en cuenta es ese término. Así como la energía potencial tenía dos variantes, energía potencial gravitacional y energía potencial elástica, cuando hablamos de un movimiento ya más completo, tenemos que incluir energía cinética traslacional y energía cinética rotacional. Para que practiquen toda esta parte que hemos visto de dinámica, la segunda ley de Newton y esta parte del movimiento rotacional más traslacional, pues la última tarea va a consistir de eso. Hoy más tarde les hago público en Classroom lo que será la última tarea de nuestro curso y que pues bueno, estarán entregando dentro de 7 días como ya se había establecido desde inicios del semestre. Bien, jóvenes, pues básicamente hemos terminado. Lo único que queda pendiente es las evaluaciones, bueno, el tercer parcial y el examen extraordinario para aquellos que sí lo vayan a presentar. Ya las fechas están en Classroom, van a ser la siguiente semana. Ambos exámenes quedan para realizarse el día lunes en los horarios de clase, para que no existan inconvenientes
con el horario. ¿Preguntas o comentarios? Mañana vamos a tener clase normal, profesor. O ya no. No, ya el día de mañana ya no, para que ustedes pues ya se pongan a preparar todo el material que se necesita para el examen del tercer parcial, que sería el primero que hay que presentar. Recuerden que se va a evaluar desde conservación de la energía mecánica, impulso y momento lineal, conservación del momento lineal, paréntesis, colisiones elásticas e inelásticas, centro de masa, después cinemática rotacional, pasando por inercia rotacional y finalmente esto último que tiene que ver con dinámica rotacional. Así que realmente son bastantes temas, por esta razón, pues es mejor que hagamos corta de caja aquí para que pues tengan estos días hasta el lunes para resolver ejercicios a la vez de que pues practica con la tarea, eso que también les sirva de práctica y pues se presenten en el día del examen. Profe, aún no tiene fechas de extraordinario. Las fechas ya aparecen en Classroom. Sí. Todas las fechas ya están ahí publicadas. Les comento que el examen extraordinario se va a aplicar a todos. No hay algún requisito que tengan ustedes que cumplir. Se va a aplicar en general a todos. Solo aquellos que decidan no presentarlo, por la razón que sea, pues me pueden avisar con anticipación para no considerarlos. Pero de inicio, el examen está abierto a todos. A todos los que, bueno, están inscritos, ¿no? En el curso. Entonces no tenemos que hacer ningún registro, nada, profesor. Para presentar el extraordinario, no. Bueno. Pero para no presentar, sí. Tenemos que avisarle. Exacto. Si hay alguien que Ok. decide no presentarlo, ahí sí me avisa para no considerarlo y no enviarle el examen. Profesor, está. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre esta última información? No, profesor. Bien, jóvenes, pues bueno, en el chat ya tiene el link para registrar la asistencia. Todo este material, como ha sido las notas y los videos de las clases, pues van a estar disponibles para que ustedes los consulten en cualquier momento. Hoy más tarde el video ya estará disponible en YouTube para que lo puedan checar. Y pues bueno, pónganse las pilas, intentan repasar pues los temas para que no tengan dificultades en el momento de presentar el examen del tercer parcial. Sobre el examen extraordinario, recuerden que en esta, bueno, al menos en esta materia, el examen extraordinario cubre todos los temas del curso, desde análisis dimensional hasta esto último que vimos, para que lo tengan en cuenta. No hay ningún aproximado de ejercicios así, profesor. El aproximado de ejercicios se ha estimado en 5, no más de 5. Recuerden que en cada ejercicio se les pide que ustedes pues lo desarrollen lo más que puedan, sean lo más claros posibles, y eso obviamente consume tiempo. Entonces no tiene mucho sentido dejarles un examen de 15 ejercicios cuando pues no les va a dar tiempo a explicar cada uno de ellos. Así que el estándar es 5, pero bien explicados. Ya sea en el extraordinario o en el tercer parcial. Sí, profesor. Gracias. ¿Sí, de nada? Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Antes de pues terminar nuestra sesión de este día. Que no, profesor, de mi parte. Muy bien.
Bueno, jóvenes, pues bueno, terminamos entonces. Chequen el material, repasen los temas. Y si llega a haber dudas con relación a la tarea, que repito, les haré público el día de hoy un poco más tarde, lo podemos consultar directamente a través del grupo de Telegram o por mensaje directo en Telegram. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Gracias, igualmente. Luego, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Obviamente, hasta luego.